En este día vamos a hablar de lo que es sólido, solidez. Y para ello quiero leer la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Y dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, entonces eso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahí usted ve en este pasaje que hay dos cosas muy fundamentales, que es solidez y sólido. ¿Qué es solidez y qué es ser sólido? Solidez es calidad de sólido, y sólido es firme, fuerte, macizo, que no se altera o se destruye con facilidad, establecido con razones fundamentales y verdaderas. Nuestra fundamentación o nuestra revelación, nuestra fe fundamental está en Cristo Jesús. Es la palabra la que nos da esa solidez, la revelación de la palabra, la que nos da la firmeza, el estar plenamente firme en los fundamentos que es la Sagrada Escritura, la revelación de la palabra, el conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, tener una comunión con el Señor, y es conocerlo a Él también. Conocerlo es amarlo, amarlo es adorarlo, adorarle, servirle. La palabra de Dios nos habla de solidez y de ser sólido. Es tener los pensamientos, los ideales, la fe establecida en una plataforma de gloria, no estar como una boya en el mar, llevado por cualquier viento de doctrina. Nosotros tenemos que tener esa firmeza de que lo que hemos creído a través de las Sagradas Escrituras y la revelación de ella, alumbrando Dios los ojos de nuestro entendimiento, es lo que nos hace sólidos, fuertes, inconmovibles, enteros por dentro. No somos gente que tenemos espina dorsal de pollo. Los que creemos en Cristo, los que creemos en el Padre y en el Espíritu Santo, los que tenemos la doctrina apostólica y profética, la revelación de la palabra, estamos en fundamentos firmes. Es como dice la Sagrada Escritura en Efesios 2, versículo 18, luego el 20 al 22, nosotros ahí en el entendimiento tenemos que comprender y se nos tiene que revelar que hay algo más allá de lo que usted simplemente creyó del Señor. Es algo más allá, es buscar esa revelación, buscar esa solidez a través de la comunión, a través de la intimidad, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de tener una verdadera vida en Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 18, por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está la verdad. Ahí está, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado por morada del Espíritu de Dios. Dice, ahí está la palabra clara, no hay que explicarla, no hay que buscarle cinco patos
patas al gato. Ahí está, estamos edificados sobre el fundamento de quién, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien el edificio todo va creciendo, es decir, el edificio se edifica. Ahí te está hablando de fundamento, como el edificio, los fundamentos, las fundaciones, las bases, los pilotes, pero te habla de crecimiento y te está hablando de lo que es el cuerpo de Cristo, bien nutrido, bien establecido por la revelación de la palabra, con la solidez que tiene que tener. Nosotros, cuando tenemos la solidez de la revelación de la palabra, se manifiestan las cosas a favor nuestro. Una de las cosas que te tiene que entender también es que cuando tú estás en el camino correcto, en la revelación correcta, en los fundamentos correctos, Dios va a manifestar sus momentos de gloria. Es allí donde usted, cuando está fundamentado en lo que cree en el Señor y en la palabra de Dios, usted va a atrapar su momento, el momento de Dios, el Cairo de Dios. Usted va a saber cuál es el momento de Dios. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes saben los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo encuentra usted en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Fíjate, Cristo le dijo a ellos: ustedes saben los tiempos y las sazones. Es decir, el Padre se los revela. A medida que tengas fundamento en la palabra, vas a tener mayor solidez, vas a ser más sólido en lo que crees, vas a conocer los tiempos y las sazones. La sazón es la revelación de la palabra, que nadie te engañe con falsas doctrinas, con filosofías huecas y vacías, con pensamientos ideales humanos. Cuando usted tiene solidez en la palabra, usted está firme como tiene que ser. Y por eso la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y el reino de Dios manifestado en gloria, esto se va edificando y la palabra de Dios se le va revelando al cuerpo de Cristo, como dice la palabra y como dice la Sagrada Escritura en Efesios 3, en el versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor tan clara y no tiene nada que ver, nada de explicar. Ella sola se explica. Ella es un león que se defiende a sí misma. Usted no tiene que defender la palabra de Dios se defiende a sí misma. Dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Ahí tiene usted solidez y sólido, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Luego dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ahí hay solidez, fundamento, algo que es inconmovible. Mire, Cristo lo dijo: el que oye mis palabras y la pone por obra, lo comparo como el Padre, el hombre, el jefe de familia que edificó su casa en la roca. Y cuando vinieron los vientos y las lluvias y el río dio con ímpetu contra ella, no se cayó. ¿Por qué? Porque tiene solidez en lo que cree, en lo que fundamenta. Usted, como el padre de familia, el sacerdote principal de su hogar, de su casa, de su familia, usted tiene que fundamentar a sus hijos, a su esposa, a lo suyo, a su linaje, en una plataforma de gloria, en lo que creen. Lo que ellos creen, ellos van a vivir por lo que creen. Vive por las convicciones eternas implantadas en ti por la revelación de la palabra del Señor, por la revelación del Espíritu Santo. Mi solidez está fundamentada en Cristo. Mi vida nueva en Cristo vale y se aprecia y se estima a la altura y a la medida del varón perfecto que está en mí, es decir, Cristo. Allí Efesios 4, del 11 al 16.
El ser humano es grande por lo alto de sus pensamientos, por sus principios, por sus valores éticos, morales y espirituales, por la fe que tiene en el Dios vivo y eterno. Y esto lo consigue usted en Proverbio 23:7, Proverbio 16:3, Proverbio 19:21. Entonces tenemos que comprender y entender esto, mis amados. Efesios 6:10 dice: fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí tiene usted solidez, tiene el fundamento. Usted es sólido, usted es fuerte en sus pensamientos, en la palabra que suelta, en la palabra que declara y decreta, en lo que cree en su corazón. Usted tiene que tener solidez en tres cosas: en los pensamientos, en la renovación de sus pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo; en lo que creemos en nuestro corazón por la fe implantada y revelada por el Espíritu Santo; y en lo que confesamos en nuestra boca. ¿Por qué? Porque creemos que lo que el Padre ha implantado en nosotros, ha puesto en nosotros, se manifiesta también por la palabra de fe que creemos. Ahí lo dice Romano: si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesa con tu boca que Dios le levantó de los muertos, te será salvo. Es decir, la confesión, lo que decreta, lo que ratifica, lo que refrenda, lo que usted declara. Salmo 2:7 también el Padre dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Solidez, constancia, solvencia, sentido de pertenencia, sentido de identificación con el Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo, sentido de dirección. Luego, ¿qué dice? Publica el decreto: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando usted se deja engendrar por el Padre, por Cristo, por el Espíritu Santo, usted va a tener solidez, va a ser sólido, fuerte, como la roca. Cristo es la roca eterna, Cristo es el fundamento eterno, Cristo es lo principal y lo más grande de todas las cosas. Mire, no hubiera revelación de la palabra, no hubiera sanidad, no hubiera milagros, no hubieran salvación, no hubieran maravillas y proezas, si no es por el creer en el fundamento de la palabra revelada. Mi libertad financiera y económica también está basada en que en los códigos divinos. ¿Por qué? Porque Dios ama la prosperidad de sus hijos. Tercera de Juan 2 también lo dice: amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mis amados, Efesios capítulo 4, allí donde le había dicho primeramente en el versículo 11 al 16, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, diga solidez, y del conocimiento del Hijo de Dios, diga solidez, a un varón perfecto, diga solidez, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, diga solidez. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que le es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, diga solidez, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor, diga solidez. Allí está la verdad, ahí están las cosas, ahí está lo que Dios quiere: que seamos sólidos, que tengamos solidez espiritual, que tengamos solidez
en las emociones, en los afectos, en el amor, en la sabiduría, en el conocimiento, en finanzas, en economía, en bienes materiales, en la salud, en las relaciones sociales, en la comunión, en los hermanos uno con otro. Tenemos que mantener eso. Aún la palabra nos dice ahí también en Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, diga solidez, una fe, solidez, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todo y en todos, para que cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí está, hermano, la solidez, mis amados. Usted tiene que orar, pedirle al Señor que le revele más la profundidad de la palabra, que le haga sólido, que tenga solidez en lo que hace. Y esto te va a dar sentido de pertenencia y te va a dar el impulso hacia otras dimensiones, hacia una plataforma de gloria que Dios quiere que tengamos. Mis amados en Cristo, a través de esta palabra, yo quiero animarle a que busque, a que lea más profundidad la palabra, que le pida al Padre que le revele, a que haga usted las cosas, mis amados. Usted tiene que entender que Cristo es el fundamento principal, pero que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, adoradores, intercesores, líderes. ¿Para qué? Para traer solidez al cuerpo de Cristo, para ir edificándonos en amor, en sabiduría, en conocimiento, en todas estas cosas que el Padre ama. Mis amados, la iglesia de Cristo tiene que reinar, tiene que establecerse. Cuando la iglesia de Cristo tenga mayor solidez, y no es que no la tenga, pero tenga mayor solidez en la revelación de la palabra, entonces estará preparada para reinar. Salud, potencia y victoria a la gloriosa iglesia de Cristo.